En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a hablar en mi voz. El Santo Job a la luz de la divina voluntad. En la lectura del 27 de mayo de 1900 del volumen 3, Jesús le dice a Luisa que ella es su nuevo Job. Vamos a analizar por qué Dios nos presenta al Santo Job como prefigura de la divina voluntad. En el capítulo 1 se nos muestra cómo el demonio pide permiso a Dios para tentar a Job. El demonio le dijo a Dios que Job le bendecía porque todo le iba bien, pero si las cosas le iban mal, verás si iba a seguir bendiciéndolo. Y Dios le dice: te doy permiso, pero no le pongas la mano encima. Y es así como el demonio empieza a ocasionarle todos los males para probar la fe del Santo Job. En primer lugar, pierde todos sus bienes. En segundo lugar, mueren todos sus hijos. Todas estas pruebas fueron vencidas por el Santo Job, diciendo: Dios me los dio, Dios me los quitó. En el capítulo 2 viene la tercera prueba en modo de enfermedad. Y sus familiares y amigos le abandonan, incluso su esposa le dice que por qué sigue bendiciendo a Dios, que lo maldiga y que se muera. En el capítulo 3, Job, lejos de maldecir a Dios, maldice el día de su propio nacimiento. Se lamenta de su vida y de su suerte, pero en su corazón no estaba la intención de maldecir a Dios. A partir del capítulo 4, vienen en su ayuda 3 amigos de Job: Elifaz, Bildad de Suad, Zofar de Namat. Estos 3 amigos entablan con Job un discurso hasta el capítulo 31, en el cual los sabios amigos de Job intentan persuadirlo de su culpa y de la grandeza, de la sabiduría y de la justicia de Dios. Estos 3 amigos, sin darse cuenta, estaban juzgando a Job. Job defiende su inocencia y argumenta que Dios le trata igual que a los perversos, y lamenta su existencia y pide la muerte. Y lo único que quiere es que lo dejen en paz sus amigos, porque no le comprenden, porque no entienden la profundidad de su dolor y del sufrimiento que le ocasiona el saberse humanamente justo. En su ignorancia se creía perfecto y justo y no comprendía por qué Dios trataba al justo y al malvado de la misma manera. En el capítulo 31, Job hace apología de su inocencia y los 3 amigos se quedan callados, ya no tienen respuesta para Job. Es allí donde aparece el joven Eliú, quien descarga su cólera contra los 3 ancianos porque no reprenden a Job, porque encuentran a Dios culpable de las desgracias de Job. Y este joven es el que empieza un relato de corazón, le habla a Job y le dice que no le va a hablar con palabras, sino con lo que le sale del corazón por inspiración divina, tras haber escuchado a los sabios y él haberse quedado callado porque pensaba que en los sabios iba a encontrar la respuesta y sin embargo no la halló allí. En el capítulo 33, Eliú le dice a Job que Dios prueba al hombre en el lecho del dolor, con los huesos en continuo temblor, que este hombre acaba detestando el alimento aunque tiene deseos de comer, su carne a ojos vistas desaparece, sus huesos, antes ocultos, aparecen, su ser se aproxima a la fosa, su vida al lugar de los muertos, mas si tiene un ángel de su parte, un mediador entre 1000, que recuerde al hombre su deber,
que se apiade de él diciendo: librarle de bajar a la fosa, que he encontrado rescate por él. Su carne se renovará de vigor juvenil, volverá a los días de su mocedad. Rogará a Dios y le otorgará su favor. Contemplará con alegría el rostro del que devuelve al hombre su integridad. Aquí vemos cómo está relatando la pasión, ¿no? Cómo ese rescate lo hace Jesucristo a través del dolor, del desgarro de su carne que prácticamente desaparecen en la pasión, ¿no? En el capítulo 34, Eliú continúa hablando y esta vez se dirige a los ancianos en su fracaso por querer disculpar a Dios. Palabrerías y nada de corazón, parecido a los fariseos, ¿no? A los antiguos sacerdotes que muchas palabritas y mucho adornar a Dios, pero no hay misericordia ni afecto por el prójimo ni comprensión ninguna. Y después en el capítulo 35 Eliú replica que la justicia de los ancianos está a la medida de los hombres y que Dios interviene en los asuntos del hombre justo, que en definitiva hace una defensa de la justicia de Dios y de la sabiduría de Dios. En el capítulo 36 y 37 despliega la sabiduría de Dios en la creación y termina el discurso, ¿no? con esta prefigura de la sabiduría de Dios a través de la creación, ¿no? A este joven Job no le responde. Y después pasamos al capítulo 38, 39 y 40, en donde Dios mismo acontece desde la tormenta. Dios le habla a Job así: ¿quién es este que denigra mi designio, diciendo tales desatinos? Si eres valiente, cíñete los lomos. Te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo, si tanto sabes y entiendes. ¿Sabes quién fijó sus medidas? ¿O quién la midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso la piedra angular entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios? ¿Quién cerró el mar con compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le ponía nubes por mantillas, nubes tormentosas por pañales, cuando le marcaba las lindes poniendo puertas y cerrojos? Le dije: hasta aquí llegarás, no pasarás, aquí se estrellará el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez has mandado a la mañana o asignado su puesto a la aurora para que agarre a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que tome forma como arcilla de sello y quede coloreada como un vestido, para que niegue a los malvados su luz y quede roto el brazo sublevado? ¿Has entrado hasta las fuentes del mar? ¿Has paseado por el fondo del abismo? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de las sombras? ¿Tienes idea de las dimensiones de la tierra? Dilo, si todo lo sabes. ¿Podrías llevarlas a su tierra, indicarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido y tienes tantísimos años. ¿Has llegado a los hilos de la nieve? ¿Has visto los graneros del granizo que administro para tiempos de angustia, para días de guerra y combate? ¿Por dónde se reparte la luz y se esparce por la tierra el solano? ¿Quién abre un canal al aguacero, un camino a las nubes tormentosas, para que rieguen tierras despobladas, zonas desérticas deshabitadas, para que sacien soledades desoladas y brote verdor en el páramo? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿De qué vientre sale el hielo?
¿Quién pare la escarcha del hielo cuando el agua se endurece como piedra y aprisiona la faz del abismo? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión, hacer salir a su hora la corona, guiar a la osa y a sus crías? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Aplicas su fuero en la tierra? ¿Levantas tu voz a las nubes y la masa de aguas te obedece? ¿Tienes de mensajeros a los rayos? Acuden y te dicen, aquí estamos. ¿Quién puso en el ibis la sabiduría? ¿Quién dio al gallo la inteligencia? ¿Quién cuenta las nubes con acierto? ¿Quién inclina los cántaros del cielo cuando el polvo se funde en una masa y las glebas se pegan entre sí? ¿Cazas tú la presa a la leona o sacias el hambre de sus crías cuando se ocultan en sus guaridas o acechan quietos en la maleza? ¿Quién prepara al cuervo su comida cuando gritan a Dios sus crías y vagan en busca de alimento? Capítulo 39. ¿Sabes tú cuándo paren las rebecas? ¿Has asistido al parto de las ciervas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Sabes el tiempo en que paren? Se acurrucan y expulsan a sus crías, se desembarazan de sus hijos, después sus cachorros crecen y medran, salen al campo y ya no regresan. ¿Quién deja en libertad al onagro y suelta el ramal del asno salvaje? Yo le di la estepa por morada, su territorio es la tierra salada, se ríe del tráfago de la ciudad, no escucha al arriero vociferar, busca en los montes su pasto, rebusca cualquier hierba tierna. ¿Está el búfalo dispuesto a servirte, a pasar la noche en tu establo? ¿Puedes atarlo con la soga al arado? ¿Rastrillará las navas tras de ti? ¿Te fiarás de él porque es fuerte? ¿Le confiarás el peso de tu trabajo? ¿Piensas que le harás volver acarreando el grano a la era? El avestruz mueve alocado las alas, como si fuesen sus plumas de cigüeña o halcón. Abandona en el suelo sus huevos, los deja incubar en la tierra, sin pensar que un pie puede pisarlos o una fiera salvaje aplastarlos. Cruel con sus pollos, como si fuesen extraños, no le inquieta fatigarse en vano. Es que Dios le negó la sabiduría, no le dotó de perspicacia, pero cuando se yergue en pie, se ríe del caballo y su jinete. ¿Le das al caballo su bravura? ¿Reviste su cuello de crines? ¿Le haces saltar como langosta, lanzando resoplidos que asustan? Piafa nervioso en el valle, se lanza brioso al ataque, del miedo se ríe, no teme, no retrocede ante el arma, en torno silban las flechas, lanzas llameantes y venablos. Inquieto y nervioso devora el espacio. Nadie lo sujeta al toque de trompeta. Suena la trompeta y responde con relinchos. Lejos todavía barrunta la batalla, la voz de los jefes y el grito de guerra. Vuela al halcón porque tú le enseñas cuando despliega sus alas hacia el sur. ¿Se cierne a tus órdenes el águila y hace su nido en la altura? Vive y pernocta entre rocas. En picacho rocoso se esconde, desde allí vigila a su presa. De lejos la otean sus ojos, sus pollos se nutren de sangre. Donde hay muertos, allí está ella. Capítulo 40. Yahvé siguió diciendo a Job: ¿Tiene más que decir el censor de Shaddai? Que responda el acusador de Dios. Job respondió a Yahvé: Hablé a la ligera. ¿Qué replicaré?
Mejor si me tapo la boca con la mano. Hablé una vez, no responderé. 2 veces y nada añadiré. El capítulo 40 a partir del versículo 6 y todo el capítulo 41, Dios le habla a Jod de el señorío que tiene sobre las fuerzas del mal, y sin embargo que el mal no tiene nada que hacer ante la grandeza de Dios, sin embargo ante la pequeñez del hombre, que nadie se atreva a retar a Satanás, porque desaparecería, porque Satanás es el causante de la muerte. Entonces es un discurso de alerta, ¿no? A fiarnos solo de Dios y a estar de parte de Dios, que es la vida, el vencedor del príncipe del mal, de la oscuridad, de la tiniebla, del terror, de la envidia, la soberbia, en definitiva, del mal. Ese monstruo con sus fauces y sus garras y todo su terror que aniquila al hombre, no tiene nada que hacer ante Dios. Dios le dijo a Satanás que no le pusiera la mano encima a Jod. ¿Por qué? Porque este es un terreno desconocido para el hombre. El punto de la muerte es un momento incierto, lleno de angustia y de terror, sobre todo para las almas que han puesto sus seguridades en las riquezas, en lo material y en lo humano, y no estamos unidas a Jesucristo. Y por eso Jesús mismo nos quiere enseñar cómo debemos de llegar a este punto. En la lectura de marzo 22 de 1938 del volumen 35, Jesús le revela a Luisa y a toda la humanidad a través de ella la ternura con la que Él se hace presente en el punto de la muerte como última espía de amor para que las almas no sean tentadas y arrojadas al infierno por Satanás en este punto de debilidad en las que las seguridades de todo tipo desaparecen para el hombre, y en ese momento Jesús se hace presente, ilumina nuestras conciencias a modo divino y nos ofrece su amor y misericordia. Finalizando la historia del santo Jod en el capítulo 42, Jod responde a Yahvé: me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste: ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. A diferencia de Jod, que aunque humanamente era justo, ignoraba que nadie es justo ante la santidad y la sabiduría de Dios. Luisa Picarreta, siendo una niña buena y santa humanamente, Jesús le revela desde muy joven la nada e imperfección humana frente a la divinidad y la grandeza de Dios esparcida a través de toda la creación, al modo como Dios lo hace con el santo Jod en los capítulos 38 y 39, mostrándole la perfección que hay en las obras de la creación, no solamente lo que vemos por fuera, sino lo que hay en su interior, la enseñanza que cada una de las obras de la creación nos tiene para alabar y para aprender a adorar a nuestro Creador, pero de un modo más perfecto, amplio y detallado. Jesús mismo también le enseña el valor del sufrimiento, ese sufrimiento que no tiene sentido si no comprendemos el valor divino que tiene al unirlo al de Jesús, el sufrimiento redentor que redime nuestras almas y a toda la humanidad y que se convierte en la monedita de oro y de cambio para acceder a los bienes celestiales, a la sabiduría divina, y que, como promesa del Redentor, obtendremos
esa salvación, esa restauración, esa santidad, esa resurrección que se nos promete que vendrá después de pasar por esta cruz, de morir a mi yo. En este caso, Job no muere físicamente, pero muere a su yo. Y a nosotros también nos invita en la divina voluntad a morir a nuestro yo. Morir a nuestro yo es renunciar a mi propia vida para poder adquirir la vida divina. En lo que respecta al demonio, en la divina voluntad, pierde su poder, no tiene ya nada que hacer, porque Jesús toma posesión de las almas y donde está Jesús, Él no puede acercarse. La debilidad humana no tiene nada que hacer frente al demonio. Sin embargo, a Luisa Jesús le concede practicar, combatir contra el demonio durante 3 años. La deja sola para instruirla y enseñarle el método para vencerlo. Y es que las almas que tienen a Jesús dentro, en quien Jesús ha nacido en sus corazones, el demonio no puede hacer sus nacimientos, porque el alma también hace los nacimientos al mal. Eso lo explica Jesús en el volumen 6, el diciembre 24 de 1903, en el libro de Cielo. Pero para quienes aman a Jesús, a lo más puede hacer ruido y entrar, distraer a las almas. En el volumen 1, numeral 94, Jesús le dice a Luisa que la mejor manera de vencerlos es despreciarlos. Aceptar humilde y resignada las santas disposiciones divinas. Volumen 1, numeral 78. Y Jesús le dice también a Luisa que por amor permite todo esto, ya sea por medio de las criaturas, ya sea por medio de los demonios o directamente por Él mismo. Todo le sirve al alma para llevarla al estado para el cual Él la ha elegido. Volumen 1, numeral 116. Y por último, Job termina reconociendo su ignorancia y pidiendo perdón a Dios, lo que nos lleva a reconocer que no sabemos nada de los designios divinos, que somos unos ignorantes y que por eso el Maestro de los Maestros, Jesús, que es Dios, nos tiene que instruir directamente, tal como lo hizo Dios con el santo Job, porque nosotros no conocemos esa ciencia divina. Y es precisamente por eso que en las Sagradas Escrituras Jesús nos dice que yo mismo seré vuestro maestro. Y lo hace de una manera muy sencilla, muy clara. Solamente tenemos que leer los volúmenes, los escritos que Él le ha dictado a la sierva de Dios para instruir a la humanidad. Más fácil no se puede hacer. La persona que realmente quiera encontrarse de corazón con Jesús, amarlo con todo el corazón a Dios, nada más que tiene que disponerse, porque Él promete que lo hace todo y Dios no miente. Esto es como decirte que vas a viajar a Roma, que vas en tren o que vas en avión. Pues podemos ir en el tren o con la divina voluntad vamos en el avión. Y no solo eso, sino que Dios compra el billete con su precio de sangre, con su redención, y ahora nos conduce para que podamos nosotros caminar por ese terreno de cielo en el avión. No solo que nos conduce, sino que quiere hacerlo contigo, a través de ti. Lo hace todo Jesús. No tenemos que hacer nada, solamente disponernos. Más no podemos pedirle al Señor. Así que a leer esta sana doctrina, esta santa doctrina, que es la que nos enseñará todos los estados y misterios de las profundidades del sufrimiento, de el valor que tiene el sufrimiento para alcanzar los bienes celestiales. Concentrado en las 24 horas de su pasión, no solamente exterior, sino interior. Finalmente no se queda en la cruz. Finalmente Job recupera el doble de lo perdido, ¿no? Y nosotros no solo recuperaremos el doble, sino que lo tendremos todo como hijos de Dios. Seremos su familia, y la familia
tiene derecho a los bienes del reino, los toma porque le pertenecen, porque hace parte de la filiación del Padre. Si tienes a Dios, lo tienes todo, y esa es la divina voluntad, ¿no? Pasamos por ese sufrimiento, por esa cruz, entregamos nuestra voluntad, que esa cruz ya no se convierte en una cruz exterior, ya no será una cruz de enfermedad, de flagelaciones. No, es una cruz de la voluntad, de la renuncia a mi voluntad. Es una cruz interior. Esa es la diferencia, a la cual Dios, prefigurándole a Job con las obras de la creación, quiso darnos a entender el camino por donde Dios quiere llevarnos a la santidad perfecta. El santo Job tampoco conoció la Virgen María. Ella es madre de toda la humanidad, desde la creación, como Jesús, desde la eternidad y para todos los tiempos, pues el tiempo de Job no la conoció. Nosotros y Luisa teníamos la gran suerte de haber nacido en el tiempo en donde Dios se nos ha revelado a nuestra Madre, y a nuestra Madre también nos la da a conocer en la divina voluntad. Tenemos un Padre, un hermano y una Madre para guiarnos por el camino del reino. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos conceda ese ardor, ese deseo por querer conocer estos bienes celestiales. Que se cumpla el deseo de la Virgen María, de que su Iglesia conozca la divina voluntad. Ella misma irá a todas las comunidades religiosas, como lo dice en el llamado materno de su libro, La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, para que lo decretado en la oración que Jesús mismo nos ha enseñado tenga verdaderamente su cumplimiento de manera real. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.